Let me see if I've got this straight. God is big, like really big, but he's also in the small things. We can't see him, and yet he's incredibly close. His character never changes, but at the same time, we can't predict what he's going to do. He's got control over everything, but we can still make our own choices. He is all-powerful and good, but evil still exists in the world. He's a God of justice, yet he loves everyone and forgives anyone who asks. And all of that is supposed to make sense? Bueno, muy buenas tardes y para comenzar el mensaje de hoy, quisiera comenzar con las palabras del doctor y pastor Martin Luther King. Pues si no lo sabías, el lunes se celebra la obra de Dios que Dios hizo a través de su vida. Y si no sabes quién es Dr. Martin Luther King, deben saber quién es. La razón por la cual que tú y yo tenemos derechos civiles en el día de hoy fue por la obra de Dios que hizo a través de su vida. Ese era un tiempo que en los Estados Unidos que no tenías derechos por el color de tu piel. Y Dios llamó a este siervo que fue pastor, que nació en Atlanta, Georgia, y fue pastor en Alabama. Y en esos tiempos no había una voz para la comunidad afroamericana. Los afroamericanos no podían tener posición políticos en esos tiempos, pues el líder de la comunidad era el pastor de la iglesia. Y bueno, pues Dr. Martin Luther King movió a la gente, comunicó un mensaje poderoso, y lo que yo voy a compartir con ustedes proviene sobre lo que él compartió sobre la justicia y la misericordia de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de esos dos atributos de Dios, pero creo que sería adecuado de compartir lo que él compartió, sabiendo que el lunes se celebra la obra que Dios hizo a través de él, que acabó con la segregación legal en los Estados Unidos. A veces necesitamos saber que el Señor es un Dios de justicia. Cuando los gigantes dormidos de la injusticia emergen en la tierra, necesitamos saber que hay un Dios de poder que puede cortarlos como la hierba y dejarlos marchitos como la hierba verde. Cuando nuestros esfuerzos más incansables fracasan en detener la oleada de opresión, necesitamos saber que en este universo hay un Dios cuya fuerza incomparable contrasta perfectamente con la sordida debilidad del hombre. Pero también hay momentos en los que necesitamos saber que Dios posee amor y misericordia. Cuando nos tambalean los gélidos vientos de la adversidad y nos golpean las furiosas tormentas de la decepción, y cuando a través de nuestra locura y pecado nos desviamos hacia algún país lejano y destructivo, nos sentimos frustrados debido a un extraño sentimiento de nostalgia. Necesitamos saber que hay alguien que nos ame, se preocupe por nosotros, nos comprenda y nos dé otra oportunidad. Cuando los días se oscurecen y las noches se vuelven lúgubres, ¿lo dije bien? Así mismo, gracias. Podemos estar agradecidos que nuestro Dios combine en su naturaleza una síntesis creativa de amor y justicia que nos llevará a través de los valles oscuros de la vida y hacia senderos iluminados por el sol de esperanza y realización. ¿Por qué estamos hablando de los atributos de Dios? ¿Por qué nos estamos enfocando en esta serie sobre esto? Bueno, si no estuviste aquí la semana pasada, un breve repaso. Es tan importante entender a Dios íntimamente, conocerlo a Él y sus atributos. Y de la manera que nosotros entendemos estos atributos, conocemos a Dios, nos lleva a nosotros cómo responder a tantas cosas que estamos viviendo a través del día de hoy. Pandemia, dificultades sociales, dificultades de inmigración, viendo a las personas de menos, juzgando a las personas de menos. El gran teólogo A.W. Tozer compartió con nosotros que lo que nos viene a la mente
cuando pensamos en Dios, es lo más importante de nosotros. Que lo más importante de mí es lo que yo pienso de Dios. Informa cómo veo a un ser humano. ¿Veo la persona? ¿Veo la raza? ¿Veo la etnia? ¿Veo la cultura? ¿O veo una persona creada en la imagen de Dios? ¿Veo a Jesucristo? ¿Cómo respondo a ellos? ¿Respondo con gracia y misericordia? ¿O respondo con el deseo de justicia, de condenar? Informa cómo nosotros respondemos, pero más importante, cómo es que nosotros le respondemos a Dios. Si conocemos a Dios íntimamente y sus atributos, cambia de la manera nosotros le hablamos a Dios, cómo estudiamos su palabra y cómo le respondemos a Él y lo reconocemos a Él en toda circunstancia y en todo momento. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Que lo más que le agrada a Dios es que tú en realidad lo conozcas a Él. Que puedes conocer que Él camina y anda en amor y en justicia. Es lo más que le agrada al Señor, que tú lo conozcas a Él íntimamente. La justicia y la misericordia de Dios son dos atributos que quizás no en realidad tienen sentido. Porque son dos atributos de Dios que son incompatibles. Cuando miramos a la justicia es que implica dispensar un castigo merecido por las malas acciones. O sea que si tú te comportas mal, si tú haces algo que no es debido, que es fuera de la voluntad de Dios o que rompes la ley, pues entonces justicia es que tú vas a recibir castigo. La misericordia se trata del perdón y de la compasión por ofensor. O sea que si yo hago algo que no debo de hacer y después me perdonan y me dan misericordia, pues en realidad no hay justicia entonces, porque no ha visto castigo. Esas son una de las cosas, atributos de Dios, ¿cómo es que Dios puede ser justicia y misericordia a la vez? ¿Tiene sentido? Sí y no. Pero sin embargo, estos dos atributos forman, de hecho, una unidad, una unión dentro del carácter de Dios. Esos son muchos de los atributos de Dios que quizás a veces entendemos y otras veces en realidad, Dios mío, no sé si exactamente comprendo cómo es que eso es uno en ti. Cuando son dos cosas que en realidad son incompatibles. No tiene sentido. El cristianismo es único en el sentido que la misericordia de Dios se muestra a través de la justicia de Dios. ¿Cómo fue? Que la misericordia de Dios se demuestra a través de la justicia de Dios. Lo voy a explicar. Pero antes de eso, ¿de qué definición de justicia estamos hablando? Tenemos que aclarar eso. Primeramente, no podemos ser agentes de justicia si no hemos experimentado la justicia y la misericordia de Dios. Yo no puedo permitir que una persona reciba la justicia y la misericordia de Dios si yo mismo no lo he vivido. Si yo mismo no he vivido la justicia de Dios, si yo no he vivido la misericordia de Dios, yo no se lo puedo extender a otra persona. O sea que no podemos dejar al lado la justicia y dar misericordia en su lugar. Nosotros mismos tenemos que recibir esta justicia. Ahora, cuando nosotros pensamos en justicia, inmediatamente pensamos justicia en las circunstancias del mundo. Pero la justicia por la cual que Dios está hablando es la justicia dentro del alma del hombre. Tú ves, hay una condición pecaminosa que hay que ser justificado. Ese quebrantamiento, ese pecado, alguien tiene que ser castigado, alguien tiene que pagar el precio por esa condición. Hay que ver la justificación. Y nosotros tenemos que recibir esa justificación.
para poder dar misericordia, para poder vivir misericordia. La fe cristiana establece que el pecado y la injusticia fueron castigados y crucificados en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. O sea que es solo porque la penalidad del pecado fue satisfecho, que esa es la justicia de Dios, a través de Jesucristo, que Dios puede extender su misericordia hacia nosotros que somos pecadores, que no merecemos la gracia de Dios y que estamos buscando la salvación de Él. Espérate, pastor, necesito algo, explícamelo un poquito más práctico. Tú ves, Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. La justicia de Dios significa que cuando nosotros pecamos, el precio del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Si Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, ¿quién va a pagar por el precio de nuestros pecados? Lo hizo Jesús. Esa es la justicia de Dios. Había justicia porque el precio del pecado ha sido pagado. Y en respuesta a esa justicia, Dios nos ofrece su misericordia, su gracia, algo que nosotros no podemos merecer, porque ya el pecado ha sido castigado en la cruz del Calvario. Esa es la justicia y la misericordia de Dios. La pregunta que todos nosotros nos tenemos que hacer en nuestras vidas es: ¿quién va a pagar por mi pecado? ¿Quién va a pagar por mi rebelión? ¿Quién va a pagar por las injusticias que yo hago? ¿Quién va a pagar por las cosas que yo pienso? Que si yo pienso en matar a alguien, es lo mismo matar a una persona. ¿Quién va a pagar por mis acciones? Por las cosas que hago que no quiero hacer, pero no puedo dejar de hacer. ¿Quién va a pagar por eso? ¿Yo? ¿Yo voy a pagar por mis mismos pecados y tener separación eterna de Dios en un infierno? ¿O voy a permitir que Jesús pague el precio por mis pecados y a la vez recibir la justicia de Dios y la misericordia de Dios? Que ahora cuando Dios me ve a mí, ve a Jesús. Ve la santidad de Jesús. Ve la justicia de Jesús. Tú tienes que hacer la decisión. ¿Quién va a pagar por tu pecado, por tus decisiones, por tus pasos que van en contra de un Dios que te ama, que te persigue, que dio lo más valioso para Él, para que tú pudieras tener vida en Él? Nuestra justicia, la justicia humana quebrantada, termina en violencia. Esa es una justicia completamente diferente. Por eso tuve que estar claro de la justicia que estamos hablando. Y para hablar de esta justicia del hombre, de la manera que termina en violencia, voy a hablar sobre la parábola del siervo despiadado. Y eso va a ser en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. No lo voy a leer. Les voy a pedir a ustedes que por favor vayan y lean Mateo 18, 21 al 35. Apunten. Y sí voy a compartir esta parábola con ustedes. Ahora, una parábola es una historia práctica que nos permite a nosotros tener entendimiento de verdades espirituales que nosotros no podríamos comprender si no fuera por esta historia práctica. Que Dios se revela sus atributos y de manera que Él responde al ser humano. Empieza con una pregunta de mi apóstol favorito, Pedro. A mí me encanta Pedro. Pedro es era el que estaba en el círculo íntimo de Jesucristo, que conocía a Jesús y que pasaba mucho tiempo con Jesús, pero a la vez hacía las preguntas más tontas y constantemente se metía la pierna en la boca. Pero por eso me encanta Pedro. Porque la gracia que Dios le demostró a Pedro me da esperanza por las veces que yo voy a seguir cayendo. Mira lo que le pregunta Pedro en el versículo 21 a Jesús. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Ahora, lo que me fascina de esta pregunta es lo siguiente.
Pedro le hace la pregunta y no espera que Jesús le dé una respuesta. Lo que él hace, no solamente le hace la pregunta, pero le ofrece una respuesta a Jesús en forma de una pregunta. Para mí esto demuestra la ignorancia y la arrogancia de Pedro. Pero mira lo que dice Pedro. Pedro dice, hasta 7 veces. Y la razón por la cual que Pedro dice hasta 7 veces es significante. ¿Por qué? Porque en el libro de Amos, en el Antiguo Testamento, Dios perdonó a los enemigos de Israel 3 veces. So Pedro, queriendo ser el listo y el arrogante, dice hasta 7 veces. El doble de lo que perdonó Dios a los enemigos de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Hasta 77 veces. So después Jesús le cuenta esta historia a los discípulos, esta parábola. Y le dice que el reino de Dios es así, que había un rey y este rey estaba rindiendo cuentas. Este rey le prestaba dinero a sus siervos y este rey estaba rindiendo cuentas a los siervos que le debían a él dinero. Y vino este siervo que le debía miles y miles y miles de dólares. Tenía una gran deuda que le debía a este rey. Y bueno, pues este siervo no le podía pagar al rey. So el rey le dijo, bueno, voy a hacer lo siguiente. Te voy a vender a ti a la esclavitud. Voy a vender a tu esposa. Voy a vender a tus hijos en la esclavitud. Y así voy a conseguir el dinero que tú me debes a mí. Y así queda saldada tu cuenta. Imagínate el terror de este siervo, que te van a vender a ti como esclavo, pero no solamente a ti, a la mujer que tú amas y a los hijos que tú amas, todos los voy a vender en esclavitud. Y este siervo se postra delante del rey. Perdóname, por favor, ten piedad sobre mí, ten misericordia sobre mí, dame más tiempo, por favor, te voy a pagar, ten piedad sobre mí, por favor. ¿Saben lo que hace el rey? El rey lo mira y le dice, no solamente voy a tener piedad, pero voy a saldar tu cuenta completa. No me debes absolutamente nada. No te voy a poner esclavitud ni a tu esposa ni a tus hijos. Tu cuenta queda saldada. No debes nada. ¿Te puedes imaginar eso? Es como si tú eras al banco y tienes una hipoteca con el banco, te dicen, mira, ya tú no debes nada. ¿Sales así del banco? No, estaría, Dios mío, rogándole a Dios, Dios, gracias, Padre, no debo nada. Pero sin embargo, este siervo no creo que apreció cuánto él debía. No creo que él apreció cuánto se le había él perdonado. So él sale y de momento ve a otro siervo que le debe a él $100. ¿Y qué tú crees que él hace? Hermano, no te preocupes, no me debes nada. Lo cojo por pescuezo y le empieza a apretar el cuello. Dame los $100 que tú me debes a mí. ¿Qué dice el siervo? No los tengo, por favor, perdóname, ten piedad sobre mí. No los tengo ahora mismo. Dame más tiempo. No. Te voy a llevar a las autoridades. Te van a poner en la cárcel hasta que tú me pagues lo que tú me debes a mí. Wow. Otros siervos vieron lo que ocurrió. ¿Qué tú crees que hicieron? Se sintieron mal y fueron al rey y le contaron qué fue lo que sucedió. So, imagínate ese rey. ¿Cómo va a ser? Llama el siervo hacia él. ¿Cómo va a ser que yo te perdone estos miles y miles y miles de dólares? Una deuda tan grande. Y tú, malvado, vas a salir de aquí, rendirle cuentas a alguien que te debe $100 y enviarlo a la cárcel. El rey le dice, ahora te voy a enviar a ti a la cárcel. Te voy a torturar hasta que tú me pagues a mí lo que me debes. El Señor dice en el versículo 35,
así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Lo que vemos aquí, este siervo quería misericordia para él, pero justicia para los demás. Tú ves, una persona que puede desear misericordia para sí mismo, pero justicia para alguien más, no ha reconocido todo lo que será perdonado. No ha reconocido cuánto será amado y perdonado y ha entendido la gracia que ha recibido. Es una persona que desea misericordia para mí y justicia para alguien más. No comprende cuánto se le ha perdonado. Ahora, ¿has estado ahí antes? Deseando misericordia para ti, pero condena, justicia para alguien más. Bueno, les doy una ilustración bien práctica. ¿Cuántas veces tú has estado manejando en tu auto y la persona que está al frente de ti, salte del medio? ¿Quién te da una licencia? ¿Quieres justicia? Por el que está detrás de ti, tocando la bocina. Mira, no puedo ir, dame un break. No puedo ir hacia adelante, me están tapando. Misericordia para mí. Pero tantas veces así pensamos. Juzgamos a los demás. Deseamos misericordia por nosotros, pero justicia por las acciones, por los pensamientos de los demás. Todos hemos estado ahí antes. Cuando vemos justicia en términos de Dios es que Dios siempre hace lo moralmente correcto porque Él es el estándar de lo correcto. Dios siempre hace lo que es moralmente correcto porque Él es el estándar de lo que es correcto. Para que Dios haga lo que es correcto a través de nosotros, nosotros tenemos que estar en dependencia de Él. Nosotros tenemos que permitir que sus atributos, quien Él es, determine cómo es que nosotros vamos a ver a los demás, cómo vamos a responder a los demás. Cuando nosotros sí tenemos esa relación con Dios, esa intimidad, ese entendimiento de quién Él es, pues entonces su justicia, que es lo único que es moralmente correcto, se puede vivir a través de nosotros. Misericordia es la divina compasión. Ahora, divina significa que compasión que sobrepasa entendimiento. Amabilidad, gracia y bondad para las personas que están en miseria y angustia, incluso para los que son dignos de castigo, para las personas que sí se merecen ser castigadas. Esta es la misericordia de Dios. Tú ves, cuando Cristo murió por los pecadores, también demostró la justicia de Dios. Su muerte en la cruz mostró la justicia de Dios. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo comparte con nosotros en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahora, ¿somos justificados por lo que nosotros hicimos? No. Por la gracia de Dios, yo no me puedo merecer esta justificación. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar justicia. O sea que Jesús toma nuestro lugar. Nuestra sangre no se tiene que derramar. La sangre de Jesús es más que suficiente y demuestra su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por altos los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, el justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Para nosotros vivir la justicia de Dios, tenemos que haber experimentado y vivido la justicia de Dios.
a través de esa justicia, ahí es que proviene la misericordia de Dios. O sea que al yo tener un encuentro con Jesús, donde me entrego, reconozco mi pecado, reconozco mi necesidad de un Salvador, que Jesús es ese Salvador y que murió en la cruz de Calvario por mí y que ahora tengo acceso al Padre. Esta es la justificación de Dios. Esta es la misericordia de Dios. Soy justificado y a través de esa justificación yo puedo extender la misericordia de Dios. Pero tengo que entender el Evangelio de una manera mucho más profundo. Más que soy perdonado y voy para el cielo. Es mucho más que eso. Es el poder de Dios, que Dios te llama a ti a vivirlo todos los días. No podemos hablar del Evangelio de una forma casual. Es el poder de Dios de redimir y restaurarnos a todos, para extender la justicia que desea el mundo en estos momentos, para extender esa misericordia que desea el mundo. No podemos tener una justificación práctica que se vive en el mundo si esta justificación no reina en las almas de los hombres primero. ¿Sabes que Jesús solamente habló del imperio romano y la persecución que ellos le estaban diciendo a Israel solamente una vez? Solamente una vez habló de eso, cuando él dijo: dale a César lo que es de César. Pero él nunca habló de eso. Habló del reino de los cielos en el alma de los hombres. No del reino de los cielos, no del reino aquí en la tierra. Porque para impactar al hombre y las mujeres se hace primero aquí. Justificación y misericordia ocurre aquí primero y después se vive en nuestras comunidades, en todo aspecto de esta vida. Ahora el Señor nos permite entender más profundo, a entender que cuán valioso es el Evangelio, cuán amoroso es su misericordia y su sacrificio. Esto nos lleva a esta pregunta: ¿cómo es que yo no voy a perdonar? ¿Cómo, sabiendo y teniendo esta comprensión de cuánto Dios me ama a mí, cuánto me ha perdonado, de la justificación, de la misericordia, cómo es que yo no voy a perdonar a las personas que me rodean, a las personas que me han lastimado y que han dejado heridas? Ahora es bien difícil. Es bien difícil cuando las personas nos han herido. Cuando un pastor te ha herido, cuando una pareja te ha herido, o un marido, o un hijo, o alguien de otra cultura. Muchas veces esas heridas se quedan vivas. Especialmente nosotros como hispanos, que estamos viviendo a través de muchas injusticias. Es difícil dar la justicia, la misericordia de Dios si yo no lo he vivido. Pero todos tenemos esa oportunidad en el día de hoy. Todos tenemos la oportunidad de vivir la justicia y misericordia de Dios si nos arrepentimos y nos entregamos y recibimos la salvación que solamente proviene a través de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Esas son estas buenas nuevas. No estamos viviendo para este mundo. Isaías capítulo 30 versículo 18 lee: por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Santiago capítulo 2 versículo 13. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. O sea que va a haber un juicio para las personas que no extiendan justicia y misericordia. O sea, si no vives, no has experimentado esta justicia, esa misericordia, no lo puedes extender, no puedes tener compasión. Y si no tienes compasión, pues va a haber un juicio para ti. Dios es claro en esto. Dios es un Dios de amor y entregó su Hijo y no va a dejar a su Hijo entregado en vano. ¿Me entienden? Ahora quiero compartir con ustedes qué es el juicio.
Juicio es la justicia de Dios menos humildad. Misericordia es la justicia de Dios más la humildad es misericordia. Pero es importante que entendamos y tenemos claridad sobre qué es la humildad. ¿Qué en realidad es la humildad? La humildad es el reconocimiento de mi pecado, que sí tengo una condición pecaminosa. El reconocimiento que sí he estado en rebelión contra Dios, viviendo en maneras que no debe vivir, viviendo de una manera que no reconozco a Dios como mi Señor, como mi Salvador, en toda circunstancia. Que humildad es arrepentimiento. Basta, voy a dejar de vivir de la vida que he estado viviendo, pensando como he estado pensando, hablando como he estado hablando, y voy a permitir que el Señor sea el Señor de mi vida y me voy a arrepentir y Él me va a ayudar a mí a cambiar y responder a este mundo de una forma diferente. Ese es arrepentimiento. Humildad es dependencia en Él. Dios mío, yo no puedo, yo necesito que tú hagas esta obra a través de mí. Aunque yo creo que lo puedo hacer, Dios mío, no lo quiero hacer yo. Hazlo tú a través de mí. Yo soy tu instrumento. Mi vida es tuya. Ya tú me has dado todo en Cristo Jesús. Estoy en dependencia total de ti para todo. Todo. Humildad es Dios. Lo único bueno que está dentro de mí eres tú. No hay nada bueno en mí. Lo único que está bueno en mí es Dios, eres tú Jesús. Tu Espíritu Santo que mora dentro de mí. Lo único bueno en mí eres tú. Estoy en dependencia de ti. Humildad es que yo voy a vivir para su reino y no el mío. No establecer mi reino aquí por los próximos 40, 50 o 5 años. Mañana no es prometido. Pero que yo no voy a vivir para mi reino, sino voy a vivir para su reino. Esa es humildad. Y esta humildad informa todo lo que hacemos y todo lo que vemos en este mundo. Quiero ahora compartir una descripción de Dios con ustedes. Salmos 103, versículos 6 al 14. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dios ha a conocer sus caminos a Moisés. Reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Gracias a Dios que eres lento para la ira y es grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Este es misericordia, que Él no nos trata basado en nuestros pecados, ni según nuestras maldades. Esta es la misericordia de Dios. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones. Como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Esta es la palabra de Dios. Esta descripción de Dios lo recibimos a través de la justicia y la misericordia de Dios en la cruz del Calvario. Mi deseo para ustedes en el día de hoy es que si nunca has tomado esa decisión de creer y seguir a Jesucristo, que lo hagas en el día de hoy. Si crees y sigues a Jesús, que tengas un entendimiento más profundo del Evangelio. Y que ese entendimiento profundo te lleva a ti a compartir estas buenas nuevas a alguien durante la semana. Tú ves, Jesús, Dios nos pide solamente una cosa en respuesta a recibirlo todo en Él. Que compartimos estas buenas noticias. Que sí hay justicia en nuestras almas. Que sí hay misericordia para nuestras almas. Y Dios quiere compartir ese mensaje, esas verdades, ese amor a través
de ti. La pregunta es si estás dispuesto. ¿Estás dispuesto?